tardes.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo les va? Hemos esperado más que suficiente para poder empezar la clase, ¿ok? Por favor, atentos a la lista. Celia Magua, falta. Pablo Enchundia, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Ingrid Cagua, Buenas tardes, presente. buenas tardes, Ingrid. Cecilia Carcelén, Ingeniero, buenas tardes, presente. buenas tardes. Mariana Cárdenas, ¿Cómo está? Buenas tardes. buenas ¿Cómo tardes. está? Presente. Sandra Cedeño, falta. Carla Fiallos, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carolina Guerrero, me pidió permiso. Olga Jaime, falta. Leonardo Panchi, falta. Paola Tapia, falta. Mayra Topanta, Presente, Inge. Leti Vera, falta. Cecilia Yagual, falta. José Llanes, Presente, profe. Buenas tardes. buenas tardes, José. Listo, chicos. Tengo falta de Araceli Magua, Sandra Cedeño, Olga Jaime, Leonardo Panchi, Paola Tapia, Leti Vera y Cecilia Yagual, ¿ok? Paola acaba de Inge, ingresar. la compañera Cedeño me indica que si por favor le puede ayudar justificando que todavía se encuentra en el trabajo. Es la compañera que vive en España. Buenas tardes, Inge. Yo escuché que dijo Pablo Tapia, pero se me cerró. Sí, Presente. listo, Paola, ya está Cecilia. Gracias. Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Sí. Vamos a arrancar con la clase y en esta ocasión vamos a hablar sobre la innovación social como una aplicación de la invención técnico-científica. Híjole, ¿qué significa esto de la invención técnico-científica? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Puede repetir, profe? Invención, dijo. Invención técnico-científica. Bueno, de hecho, lo que vamos a buscar o dentro del objetivo de esta semana es de que ustedes analicen el impacto de la integración de la invención técnico-científica en proyectos de innovación social. Para esto vamos a considerar los beneficios, los desafíos y las aplicaciones prácticas de la mejora del bienestar de las comunidades. Y claro, cuando hablamos de innovación como una aplicación de la invención técnico-científica, ustedes pueden observar en la diapositiva de que hablamos de la aplicación de inventos técnicos científicos que juegan un papel crucial para impulsar cambios positivos y abordar desafíos sociales. Pero, ¿qué son estos inventos técnicos científicos, chicos? Inge, sería como, por ejemplo, así como nacen ahora ya los, digamos, los jabones orgánicos, los jabones sin sal, los jabones sólidos, los shampoos sólidos. O sea, ya que tiene como algo ya como más de materia como agroindustrial también. O sea, no es agroindustrial. Sí, algo así, ¿no es cierto? Sí. Sí, correcto, va por esa línea también, Mayra, perfecto. ¿Qué más pueden decir sobre esto? Es una mezcla de alguna innovación con algo tecnológico, podría ser. Correcto, muy bien, correcto, va de la mano. Sí, va de la mano de los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y claro, también de los descubrimientos científicos. Por ejemplo, ¿dónde han visto ustedes descubrimientos científicos últimamente? sea, eh, no sé cuándo se realizó este descubrimiento científico, pero se llevó a cabo en un trasplante de un corazón de cerdo hacia un humano, Ujú. de una señora. Entonces, em, tal vez lo hicieron, no sé, si para ver cómo funcionaba, si la aceptaba el organismo,
duró un tiempo, pero creo que la señora su cuerpo no lo aceptó y terminó falleciendo por un infarto. ¿Correcto? Perfecto. Y sí, eso tiene que ver con temas de avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Pero si ustedes se dan cuenta, hubo uno que fue específicamente fundamental para la sociedad como la vivimos actualmente. La vacuna del COVID, por ejemplo. ¿Sí? Eso fue producto de justamente los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos. ¿Y por qué de los avances tecnológicos? Porque hace más de 100 años, cuando estábamos hablando de la gripe española, no había o no existía la tecnología como tal para poder desarrollar con la rapidez o con la prontitud con la que se desarrolló la vacuna contra el COVID, teniendo en consideración de que fue una pandemia de similares características a la de la gripe española. Y ahí es en donde empezamos a notar que en este caso estos avances tecnológicos que nosotros tenemos actualmente nos permiten generar descubrimientos científicos con mayor celeridad, ¿sí? Y obviamente estos descubrimientos científicos apoyados en estos avances tecnológicos lo que nos permiten es desarrollar soluciones que de alguna manera han tenido un impacto en la sociedad y un impacto significativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que lo podemos visualizar, porque hoy actualmente ya casi, por ejemplo, ya hemos pasado prácticamente 5 años de lo que inició pandemia y más o menos 3 años de lo que ya se declaró prácticamente terminada la pandemia. Pero fíjense en que en apenas 2 años como tal, la pandemia se pudo controlar de como tal. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que la gripe española pudiera controlarse? Si hacemos una comparación con este acontecimiento de esa manera, mil disculpas. Ay, híjole, mil disculpas. Si decía o mencionaba que si nos ponemos a comparar o nos ponemos a analizar un poco cómo ha ido, cuáles han sido las diferencias de esa pandemia de la gripe española contra las del COVID, nos damos cuenta de que las dos tuvieron un impacto en la sociedad negativo, obviamente, pero en este caso la prontitud, la celeridad con la que se desarrolló la vacuna del COVID actualmente ha tenido también un impacto positivo porque se logró detener una gran cantidad de muertes, la pandemia se logró contener. Claro que actualmente vivimos todavía con los rezagos y con todas las cosas que involucra la pandemia como tal, pero sin embargo son menores los impactos que se han llegado a tener durante el acontecimiento como tal, ¿no es cierto? Y es que efectivamente, como nos indica la diapositiva, esto implica identificar problemas sociales, ¿cierto? Esos problemas sociales que de alguna manera afectan a la sociedad, que crean una necesidad en la sociedad y que nosotros a través del aprovechamiento de estos inventos técnicos que nosotros podemos llegar a tener, podemos crear intervenciones prácticas, ¿sí? Y esas intervenciones prácticas pueden estar dadas en diferentes tipos de campos que ya los vamos a ir viendo más adelante. Pero como ustedes se dan cuenta, estas implicaciones, estas intervenciones que son netamente prácticas, también tienen que convertirse en sostenibles. Y ahí viene una pregunta. ¿La vacuna del COVID ha generado un tema de sostenibilidad en cuanto a al control de la pandemia? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, o No. sea, si bien es cierto, se logró controlar bastante los contagios, se redujeron esos contagios. También hoy en día pues existen muchas críticas sobre la vacuna por la rapidez que se elaboraron estas vacunas, porque mencionaban que los análisis
científicos y todo eso tomaba mucho más tiempo, pero por la situación apremiante en la que se encontraba el planeta, eh, se dieron de forma muy rápida. Que ahora se mencionan que hay algunas secuelas de esas vacunas por que no se investigó a tiempo. O porque no se tomó o no se llegó no se demoró el tiempo que realmente se debía tomar. Una Y sí, investigación. sí, correcto, Mariana. Sí, bueno, es parte del tema de la pandemia. Pero, y claro, y bien, y es muy valedero también el aporte y la observación que hace Mariana, porque de alguna manera también, como suelen decir en el barrio, ¿no? Las malas lenguas dicen que la pandemia o el brote del SARS-CoV-2 fue de alguna manera provocado por parte de las empresas farmacéuticas y todo, y así, o sea, existen esas especulaciones que no se han logrado comprobar todavía, pero que de alguna manera están presentes ahí, ¿no? Pero de alguna manera, independientemente de la forma en la que se creó, del tiempo con el cual se demoró incluso en desarrollarse el tema de las vacunas como tal, si nosotros nos damos cuenta, sí son sostenibles, porque de alguna manera el aparecimiento de estas invenciones, de esta invención de la vacuna del COVID como tal, nos ha permitido tener sostenibilidad en temas de control de la pandemia y adicionalmente en temas de el sostenimiento de la economía global. Y si ustedes se dan cuenta al inicio, al inicio de la pandemia, especialmente los primeros 5 meses de pandemia, hubo una recesión económica pero brutal. Y recordarán incluso ustedes de que de alguna manera hasta los bancos, las instituciones financieras y crediticias hicieron algunos ajustes para poder incluso recuperar esos valores que de alguna manera tenían como cartera vencida. Y esto es una muestra de que toda esta situación o toda esta invención de la vacuna del COVID como tal, de alguna manera se transforma en escalable porque va generándose o va estableciéndose en diferentes tipos de sectores. Y acabamos de analizar un poquito que tenemos una implicación dentro del ámbito económico. ¿Sí? Entonces, eh, esto adicionalmente nos ha permitido o nos permite cuando aprovechamos adecuadamente estas invenciones técnicas científicas, las aprovechamos de manera adecuada, nos permite optimizar recursos, ¿sí? Y esa optimización de recursos nos permite a su vez maximizar el impacto con el cual nosotros queremos afectar a la sociedad, queremos afectar a la organización como tal. Y recuerden que estamos hablando de gestión empresarial, ¿no es cierto? De gestión de la innovación empresarial y social. Entonces, todo este aparataje, todo este tema de las aplicaciones, de las dimensiones como tal, de los desarrollos tecnológicos, científicos que podemos llegar a hacer, tienen que tener un impacto en el mejoramiento también de las comunidades. Y cuando hablamos del mejoramiento de las comunidades, estamos hablando a nivel macro, ¿no es cierto? Estamos hablando a nivel de salud, estamos hablando a nivel de educación, a nivel de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y si hablamos del mejoramiento de las comunidades, por ende, o por obvias razones, o por defecto, o por efecto dominó, como se suele decir, el avance de la sociedad en conjunto. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo la innovación social, como una aplicación de la invención técnica científica, efectivamente es crucial, ¿no es cierto? Porque va a generar o va a requerir la alineación de diferentes campos, ¿sí? Y cuando hablamos de diferentes campos estamos hablando de diferentes profesiones, de diferentes áreas, ¿no es cierto? Como había mencionado, la medicina, la salud, la educación, temas de ingeniería como tal, las ciencias ambientales, y es que hay algo importante con respecto a esto. Y es que nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando hablamos de innovación técnico-científica, tenemos que darnos cuenta de que también tenemos que tomar en consideración la parte ética como tal, la responsabilidad social,
¿sí? Que también forma y es parte de estas invenciones técnico-científicas, porque muy posiblemente estas invenciones técnicas científicas tienen que tomar, no muy posiblemente, sino que de hecho deben tomar también en consideración muy y estrictamente el tema de responsabilidad social. ¿Y por qué el tema? Ya le doy la palabra a José. ¿Y por qué el tema de responsabilidad social? Porque tiene que ir de la mano, ¿cierto? Porque estábamos hablando de que es innovación social y al hacer innovación social tiene que tiene que haber un mejoramiento de la calidad de vida de todos, de la comunidad o de la sociedad como tal. Dígame, José. Nomás para tener una apreciación, considero que el tema técnico científico debe tener un respaldo científico, un respaldo, un documento, una evaluación, algo que sustente que es viable y que existe. Por eso es técnico científico, si no, no tuviera esa denominación. Ujú, Entonces, como hablábamos del tema de las vacunas técnicas y científicamente fueron aprobadas, fueron experimentadas, tuvieron su proceso, que nadie puede decir es el proceso corto, largo, mediano, porque ahí viene lo que usted decía, la tecnología avanza. Si antes ujú. tomaba unos 20 años hacer la vacuna, hoy pues lógicamente por los avances tecnológicos, por los equipos, en fin, por la situación económica, por la situación tecnológica mismo, menora esos tiempos de experimentación. Ahora, el otro punto que queda especulación es que lógicamente quedaron sustentadas, pero hay efectos secundarios. Sin embargo, hay respaldos de que vale y por eso es que el gran porcentaje de población pues se protegió ante esta pandemia. Entonces, ahí viene esa como duda de que valió o no valió, pero fue experimental y a lo que yo me refiero es que detrás de eso hay documentación, hay ensayos, hay todo, o sea, hay un respaldo científico y así debe ser en todos los proyectos que se Claro. tenga que hacer. Si son técnicos científicos, deben tener ese respaldo. Eso Claro, no. correcto, correcto, José. Y justamente de hecho, si ustedes investigan un poco, existe el paper, el artículo científico que respalda justamente toda la investigación, que respalda el proceso de cómo se llegó a dar con la vacuna como tal. Y claro, como decía José, ese respaldo técnico de cuál ha sido el proceso, de cuáles fueron los pasos para poder llegar a dar con esa vacuna. Y eso es lo que yo mencionaba, ¿sí? Independientemente de que fue o no, o de que exista o no la duda con respecto a cómo realmente se llegó a tener la vacuna como tal. Existe primero ese respaldo técnico y adicionalmente nos permitió dar una sostenibilidad. Y claro, obviamente hay que ir analizando a posteriori cuáles fueron o cuáles son los efectos secundarios, porque de igual manera se atribuye muchísimos efectos secundarios al tema de la vacuna. Pero realmente, ¿qué es lo que indican las investigaciones? Las investigaciones realmente no apuntan o no pueden corroborar de que todos estos nuevos brotes, estas nuevas enfermedades que de alguna manera pueden aparecer o ese continuo aparecimiento de casos similares sean provocados específicamente por la vacuna. Entonces, La trombo, por ejemplo, ese es el problema que varios jóvenes están muriendo por el taponamiento de arterias, hay una trombosis y mueren de infarto del corazón, así, deportistas. Yo tengo, y muy cercano a estas cosas, o sea, son militares que nos vacunamos todos obligados, las 4 vacunas, no me acuerdo si eran 4 o 5 que nos pusimos, 5. y hay bastante, bueno, no sale todo el porcentaje, no sé, el porcentaje debería investigar, ¿no? Pero personas cercanas a mi trabajo y a mi entorno que han fallecido con infarto, siendo deportistas, gimnasio, trote todos los días, una vida normal. Y mire, y ese también esa especulación de que Claro, algo está pasando. pero siguen siendo especulaciones porque realmente no existe una determinación, una investigación que diga y que efectivamente corrobore de que todas estas patologías que han estado apareciendo últimamente estén relacionadas con el COVID, con la vacuna del COVID.
Puede ser que no sea ni siquiera producto de la vacuna, sino del COVID mismo como tal, porque recordemos que la vacuna del COVID no es que elimina el COVID como tal, sino que simplemente atenúa los síntomas y los efectos que en este caso el COVID generaba. Entonces, por eso o sea, es muy este tema es bastante álgido de topar y tenemos que, o sea, y no es que vamos a tener un punto muerto, un punto de consenso entre todos, porque a la larga existen todas estas elucubraciones como tal y que no tienen tanto sustento y como tal. Entonces, habrá que ver a posteriori qué dicen las investigaciones. Ujú. Dije, en relación a la ética que usted mencionaba, hoy día estaba viendo un video en que se está, más muy aparte de toda la tecnología que se está enfocando en los carros veloces y que vuelan y todo eso. En el área de la belleza es también donde más se aplica estas investigaciones de productos para no envejecer, eliminar arrugas, qué sé yo. Entonces, hoy veía un video de que ya se han descubierto muchos más bioestimuladores que antiguamente solo decían o el Botox le permitía a la persona rejuvenecer porque no le dejaba que el músculo haga la contracción para que se formen las arrugas. Pero ahora hay el Sculptra, que hay el semen de salmón, bueno, una infinidad de cosas. Entonces, yo recuerdo pues que hay inclusive personas famosas que cuando salió esto del Botox, inclusive en los glúteos que se inyectaban también otras sustancias para agrandarse los glúteos o los senos, qué sé yo, y resulta que a veces la ética profesional o pseudo profesional les engañaba diciendo que eran de buena calidad esos productos y resultaba que no eran así, que eran cosas que no eran aceptadas por el organismo y luego venían los problemas de salud más fuertes y eso ya no, sacar ese líquido era bastante difícil de eliminar del cuerpo, del organismo. Entonces, la ética, sobre todo en la medicina, yo creo que sí debería estar bastante regulada, o sea, por la persona misma y por todos los entes relacionados con esto de la medicina, porque hoy en día sacan una infinidad de medicamentos que engañan a las personas. Inclusive en una ocasión venían cápsulas que decían que era para tal o cual cosa y en realidad al abrirlas no contenían nada. Entonces es un engaño que hacen al usuario o al consumidor y a veces les dan solamente placebos que no cubren las enfermedades. Entonces, por esa razón, la ética, mm, si la persona no tiene, es bastante difícil regularla. O sea, que haya un ente regulador de la ética es medio complicado. Podrán emitir leyes y podrá tal vez nombrarse alguna institución que verifique la ética de las personas, pero es bien difícil eso. Es que ahí hay un tema, Mariana, y que es muy importante abordarlo. ¿Cómo definimos a la ética y de dónde nace la ética? La ética es una línea completamente, muy delgada en la que es bastante compleja de diferenciarla como tal. Y claro, y la ética está también fundamentada en lo que nosotros conocemos como los valores. Y recordemos que actualmente los valores dentro de la sociedad se han ido eh, tergiversando, si se lo quiere ver, o si es que se lo quiere calificar con este adjetivo, porque
la sociedad como tal ha ido cambiando y ha ido, no sé si decirlo, evolucionando o involucionando con tal rapidez y con tal que me importismo del resto, y me refiero al qué pasa con el resto, ¿no? O sea, esa parte de la solidaridad, de la honestidad, de la integridad, y cuando hablamos, y ojo que la integridad es uno de los valores que engloban a la gran mayoría de los valores como tal, porque si hablamos yo puedo ser honesto, pero no puedo ser, pero no de pronto soy íntegro, y ahí hay incluso ejemplos y parábolas que nos hacen entender un poco el tema de honestidad, integridad y todas estas cosas, ¿no? Y es que y esas cosas son las que forman parte en este caso, de las organizaciones, y las organizaciones responden a los valores de las personas como tal, de los dueños, de los accionistas de las organizaciones o de las empresas o de las instituciones como tal. Y es por eso que actualmente, por ejemplo, hoy por hoy en el Ecuador vivimos un, una gran cantidad de problemas sociales, justamente por ese tema de pérdida de valores y de la ética como tal. Claro, Pero yo percibo como secuela también, digamos, de lo que causó el COVID al tener que aislarnos de la sociedad por los contagios, pues no, que nos encerramos mucho tiempo. En aquella época comenzaron a salir a la luz muchas situaciones intrafamiliares. Y como secuela también del COVID, pienso que el deterioro de la sociedad fue parte de ese encierro. O sea, porque la gente lo que tenía a su mano fue el Internet y comenzó a ver cosas y a copiar cosas y se aprovecharon de ese aislamiento porque fue un antes y un después. Antes del COVID era una sociedad. Después de ese encierro, salir a las calles fue otro tipo de sociedad. Yo recuerdo que en las calles, cuando uno iba a hacer las compras en el tiempo del encierro, lo único que encontraba, y era un poco atemorizante ir a hacer las compras, porque uno se acercaba a las tiendas, a estos lugares que estaban abiertos, y ya estaban atrás dos o tres personas encima, como que esperando el momento para arrancharle el dinero o estaban pidiendo caridad o lo que sea y no se podía estar en paz. sí, sí, Mariana, bueno, de cierta manera sí es cierto lo que usted menciona, pero yo muy sinceramente pienso que el tema de pérdida de valores viene desde mucho más antes. No, o sea, se agudiza con temas de pandemia, sí, pero ya veníamos de alguna manera con un tema de pérdida de valores desde hace un montón de tiempo atrás. O sea, y ahí, perdón, José y Pablo, pero de cierta manera, en el momento de que se eliminan cierto tipo de asignaturas dentro de la formación escolar, como ética, como civismo, que se recibía antes del 2006, sí, 2006, 2008, la sociedad empezó a tener un giro completamente diferente como tal. Claro, había también temas de corrupción, había temas también de que no había ese tema no sé, como que se destapaba o se tapaba un poco más de este tema, pero a partir de estas épocas es como que se destapó la olla de grillos, si se lo quiere decir coloquialmente. Mayra pide la palabra también. Mayra. Es que solo para acotar algo a sus palabras, yo creo que el tema de pérdida de valores viene desde la dolarización, ¿no? Porque hubo mucha migración, hubo mucho abandono digamos, hubo mucha ruptura de hogares porque los padres se fueron y los niños quedaron prácticamente el abandono, ¿no?
Ujú. Entonces, y remataron con el tema cuando entró, bueno, yo no soy partidaria y no me gusta hablar de política, pero algo que se vivió muy fuertemente, yo estudiaba en un colegio netamente femenino, y de hecho había muchos colegios femeninos aquí en Quito. Entonces, los más representativos, y qué dijo nuestro presidente en ese entonces, que él dijo, todos se van a volver mixtos como primera cosa. Entonces, imagínense, nosotros éramos como 1000 mujeres en un solo colegio, en todo, y nos metieron hombres. Primero para ellos era súper incómodo, ¿no? Y para nosotros era, o sea, otro tema porque no podíamos tener la misma libertad de. Y también el tema es que él hizo un solo pensum de estudios y eliminó todo. Y remató con que los profesores no podían tener la misma, digamos que, como que o sea, no disciplina, sino como que como esa misma autoridad, ¿no? Porque les quitó, porque por ejemplo nuestro colegio era súper estricto, el pesar que era fiscal, a nosotros no nos dejaban ir vestidas como nosotros queríamos, ni pintadas, ni con las faldas muy altas, nos revisaba, la inspectora nos revisaba todo ese tema. Entonces, pero cuando ya mi hermana yo estaba en sexto curso, mi hermana entró recién al colegio, yo le veía a ella y ella iba, pero como, o sea, yo misma le veía y le decía, ¿por qué te ves así? Dice, no, nosotros no nos dicen nada. Entonces fue cuando ya los profesores perdieron esa autoridad, porque si ustedes levantaban la voz, ya iban las mamitas a decir que les están maltratando a los hijos. Entonces yo sé que también viene de valores, pero si usted no les enseña a los niños valores, o sea, no va a querer que los profesores les enseñen. Y eso dio pauta el mismo presidente. Y yo veo, por ejemplo, yo tengo niños de inicial ahora para el catecismo, y ellos a mí se me ha hecho tan difícil que saluden, o sea, tan difícil, y yo es como que otra vez les opté por sacarles del aula y que entren otra vez saludando. Y ahí voy, o sea, y ahí voy, ahí he ido ya 2 años y tengo el mismo problema siempre. O sea, y es porque y ellos les avisan a las mamás que les hago eso, ¿no? Y yo les digo, pero es que miren, o sea, es muy importante aprender a saludar. Y, o sea, y viene eso de años, o sea, es mi criterio personal, porque yo sí viví eso, o sea, yo estaba en un colegio donde nosotros teníamos todo, como digo, nosotros nos enseñaban desde cocina, desde nutrición, costura, pintura, piscina, o sea, nos enseñaban todo. El presidente dijo, ¿saben qué? Ya no. Y se acabó todo, o sea, nosotros nos tenían nuestra agenda, pero a full que no teníamos ni tiempo o sea, para pensar en cosas, ¿no? O sea, así como decir tontear, porque nos tenían así a todos, o sea, que pintura en tela, que pintura para acá, o sea, nos tenían así. Entonces, o sea, sí hubo un cambio bastante drástico desde el tema de la dolarización y después pasamos al tema de lo que el presidente cambió netamente y ahí fue ya fatal. Y otra cosa que él decía que, por ejemplo, que él quería que, digamos, que todos tengan la misma calidad, que la empleada tenga la misma, ¿cómo es esto? Como que la misma oportunidad, digamos así. Sí, pero usted, o sea, o sea, no va usted a comprar tal caso el tema de valores de una sociedad a otra, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasó a mí en la ESPI, José, tal vez si estudió ahí, sabe, cuando era pagada era muy diferente. Y nosotros, yo estaba 2 semestres en la ESPI, cambió a fiscal. El próximo semestre ya eran las puertas ya eran los baños sin puertas, todo rayado, las mesas todas rayadas. O sea, fue un cambio muy, muy drástico. Para mí fue muy drástico. O sea, no es que me menosprecie ni nada, ¿no? Pero o sea, sí fue bastante controversial ese tema. Esa es mi aportación. Gracias, Mayra. José, Para hacer un resumen, para hacer un resumen, primero vengo de una ideología mía y que la he experimentado y que la he visto y de otros antecesores o de personas importantes donde dice que si no cambia uno internamente, no va a poder cambiar al resto. ujú, ujú, Eso es principal, porque si yo no cambio, yo no puedo cambiar el entorno. Si yo no tengo mis valores, no va a poder cambiar el resto. Segundo, la razón de la sociedad o la base de la sociedad es la familia. correcto, Es la primera organización. Segundo punto importantísimo. correcto. Ahí viene el punto que le sustento a Mayra. Excelente. La separación familiar causa miles de problemas. No hay control en los hogares y
pasa. Y eso no se ve que por un cambio de ley o otro de ley. Ese es un proceso tanto para mal o tanto para bien. El otro punto, si bien es cierto los cambios que se hizo en el gobierno de Rafael Correa Delgado, fueron muy determinantes, muy tajantes. Ahí, ahí discrepo que podría haber sido un proceso más eh, ¿cómo se dice? Con un estudio técnico más fundamentado para nuestra cultura, porque nosotros estábamos viviendo una desunión familiar donde nuestra cultura no se podía acomodar a estos cambios, ni los profesores ni los alumnos. Profesores porque ni siquiera sabían aplicar leyes que tenían que aplicar cuando cambió la ley, que sí podían, decían, no podemos dejar del año que el alumno tiene que pasar y muchas cosas, pero si se ponían a ver el reglamento de educación, se podía dejar de año con un proceso educativo que era un poquito engorroso, sí, porque tenían que manejarlo, pero ahí viene un punto, esos cambios tenían que haber sido socializados, analizados y culturalizados para que los alumnos y profesores y todo el entorno puedan entrar. Ahí sí discrepo del tema del tema de que el presidente tomó unas decisiones muy tajantes al cambiar el sistema educativo, tema de las materias que menciona. Si bien es cierto, también es tipo de aplicación. Mis hijas estudian en el Liceo Naval, y verdad, no podemos tampoco discriminar las sociedades y las culturas que vienen, que son netamente bajas o altas y mezclarlas, hacerles un remolín. Es difícil por la convivencia que se tiene y por los diferentes valores que se tiene. Eso pasó en la ESPE, pasó en los liceos navales, pasó en los liceos aeronáuticos, en todo. Fue un caos. Pero ese es un proceso también que se debe manejar. No por eso tampoco podemos discriminar a una persona que no tiene recursos poder ir a una universidad. O sea, yo creo que ese tema sí era importante y era la idea o la visión es perfecta. Sin embargo, creo que faltó un poquito más de procesos técnicos para poder llevarlo de mejor manera. La idea no es mala. Y para yo saber si un sistema, y usted más que nadie debe saber, ingeniero, para yo poder saber si un sistema educativo de verdad fue óptimo, necesitamos 10 años para ver si es que valió el sistema educativo. Estadísticamente, Pero ya han 10 pas- años. pero ya han pasado 20, José. Sí, José, no es óptimo, o sea, no es óptimo. Pero Ya han pasado 20 y los resultados no son buenos. Yo Las les cifras del bueno, gobierno pero no ahí, traen nada. sí, sí, o sea, es más, o sea, podemos decir José, que o sea, como para ir terminando, ¿no? Usted me acaba de dar la razón en alguna del comentario que yo alguna vez hice. Las ideas pueden ser buenas. La forma en la que se hicieron están erróneas. ¿Sí? La idea macro efectivamente tenía el tema el tema social, el tema del apalancamiento social, era muy bueno, pero la forma en la que se hizo y el grado de corrupción que se llegó a conocer, eso fue realmente lo que nos minó como tal. Entonces, o sea, y usted acaba de mencionar, o sea, es importante y sí, efectivamente, lo que decía también Mayra, el tema de la separación familiar a partir de la época de la dolarización, producto justamente de los malos manejos, de los malos manejos económicos, ¿cierto? De la banca privada como tal, llegáramos a tener esa crisis económica, pero una crisis económica brutal que no era solamente del Ecuador, sino era una crisis económica mundial. Recordemos de que en esas épocas estábamos viviendo una recesión económica mundial. Y claro, la cuerda se rompe por el lado más débil, por la economía más frágil. Y en este caso, la economía más frágil era una de esas economías más frágiles era justamente la ecuatoriana. Y claro, y ahí están las consecuencias que venimos padeciendo desde aquella época. ¿Sí? Dice, pero también yo quiero mencionar dos aspectos que a mí me molestan muchísimo. Eh, Usted sabe que yo casi, casi que tengo el doble de edad que usted. Bueno, bueno, no tanto, pero algo. En mi época, pues, juvenil, digamos, de adolescencia, era muy,
pero muy raro ver a alguien drogándose. O sea, no digo que no existiera la droga, en aquella época existía, pero los drogadictos se escondían, no sé, o sea, no sé si sentían vergüenza de que les vean que eran drogadictos. Hoy en día, debido a esa tabla que se impuso en aquella vez, eh, se sentían con el derecho de andarse drogando en la calle a plena luz de todo el mundo, pero eso es a lo que voy, es que a mí me molesta porque, si bien es cierto, todas las personas tienen derecho de su vida. Si quieren ser drogadictos, que se hagan drogadictos, pero también debe haber el derecho de las personas que no comparten esas situaciones. O sea, ¿sí me explico? Ujú, ujú. Cada persona creo que debería ocupar también su espacio en la sociedad. No podemos imponerle a personas como en mi caso, no me gusta, que tengamos que soportar que al lado mío se estén drogando, porque también esa persona que se droga tiene derechos. O sea, no sé Y lo si... mismo pasa con el tema del tabaco y lo mismo pasa con el tema del alcohol y todas estas cosas. Y efectivamente, Mariana. Y Y otra cosa más, perdón que le interrumpa, pero me falta otra cosa. Esto del LGBT es lo mismo, es lo mismo. Ahora, yo no estoy de acuerdo de que un hombre que se cree mujer ocupe el baño de las mujeres, porque a mí me resulta incómodo. O sea, entrar y encontrarme con un hombre, o sea, es chocante para mí que esté ahí, aunque en su mente se crea mujer o de repente finge que se cree mujer por alguna enfermedad aberrante que tenga, ¿no? Pero basado en eso también hubo estos problemas en en, ¿cómo se llama? En las Olimpiadas de Francia. Se vio que se estaban dando muchas situaciones por estas cosas que ponen siempre un hombre, aunque se crea mujer, nunca va a compararse las fuerzas que él tiene con las fuerzas de una mujer. Entonces, ¿cómo van a poner a competir a una mujer con un hombre que se cree mujer? Pues entonces son cosas que sí hay que regular. No, no, no que se tome a mal que se está estigmatizando ni nada de esas cosas, pero yo pienso que las cosas hay que ubicarlas donde corresponde, porque todos tenemos derechos, no solamente grupos reducidos. Y por pensar en esos grupos reducidos, afectamos a la otra parte de la sociedad. ujú. Correcto, Mariana. Y sí, y es que hay ocasiones en las que se confunde la libertad con el libertinaje. Y por ahí también está. Decía mi abuelita eso. Hijito, no confunda la libertad con el libertinaje. Y uno viva la fiesta. Exactamente, José. ¿Verdad? Y yo tengo, bueno, yo me considero joven, 40 años. Y en mi tiempo todavía era full bailes, full, se resolvía las cosas con puñetes, como debía, nada más. Pero ahora, lógicamente, que ahora ya no se puede hacer lo mismo. Yo ya no sé qué es pegarme un puñete afuera, porque si yo tengo una reacción, lo que recibo es un balazo. Claro. Entonces, diferente. Pero acerca del tema del consumo, quería decir, aquí yo a diario, profe, a diario, y sí molesta, entiendo a Mariana, molesta bastante el tema. Y aquí la marihuana se huele, pero como que se oliera tabaco, aquí en Estados Unidos. Incluso en el departamento de donde yo vivo, yo bajo y es un olor nauseabundo el de la marihuana. Y aquí también, aquí es libre. Aquí fuman, están parados, se hacen sus grupos y empiezan a fumar como que estuvieran en una reunión normal. Y uno tiene que acomodarse aquí. Lamentablemente, eso debería haber una ley, pero imagínense, un país de primer mundo tiene también esta situación. Claro. Es que, como sabía decir mi papá, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandotes, problemas grandotes. Eso se aplica igual en las economías. Economías pequeñas, problemas de pronto pequeños, que para nosotros pueden ser enormes, pero en economías grandes o en países grandes, como usted mismo menciona, desde el primer mundo, también van a tener los mismos problemas, pero elevados a una décima potencia. Y es así. Regresando un poquito al tema.
nos hemos desviado bastante, creo yo, del tema. Estábamos hablando sobre lo que es la invención técnica científica y claro, todo esto, todo lo que acabamos de conversar, de discutir de alguna manera, también es retroalimentación para este tema de la invención técnica científica y de la innovación social. ¿Y por qué? Porque básicamente dentro de estas definiciones que nosotros podemos visualizar dentro de la diapositiva es de que la invención técnica científica se puede definir como el proceso, ojo con esto, como el proceso de crear un producto o tecnología nueva a través del conocimiento científico y la experiencia técnica, que es lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Con los temas del COVID y todas estas cosas. ¿Ok? Y que hemos visto el tema el ejemplo que puso también Mariana, me parece que era el tema de los trasplantes de órganos de animales en seres humanos. El mismo ahora existe también y está generándose un montón de estudios con respecto a el cultivo de tejidos humanos para poder ser trasplantados, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso es justamente lo que nosotros tenemos que regresar a mirar, tenemos que regresar a ver, pero desde el enfoque de la innovación social, desde el enfoque de cómo afectamos a la sociedad como tal. Entonces, este tipo de invención implica también el desarrollo de nuevos métodos, procesos, sistemas que van a contribuir al avance de la tecnología y a la mejora de productos existentes, menciona la diapositiva también. Y se caracteriza por la dependencia de principios científicos y el uso de habilidades técnicas para resolver problemas y abordar las necesidades de la sociedad, que es lo que estábamos mencionando. ¿Sí? Entonces, en conclusión, esta innovación social como una aplicación de estas invenciones a través del uso de estas nuevas tecnologías, del aparecimiento de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial que está muy en boga como tal, ¿no es cierto? Nos permite generar una intersección entre la innovación social y la invención técnica científica. ¿Y qué es lo que quiere decir esto o a dónde quiere apuntar esta parte, chicos? Esto básicamente lo que hace o lo que busca es generar, ¿no es cierto? Es buscar esas iniciativas, esos beneficios que de alguna manera nosotros tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque la invención o esta intersección entre la innovación social y la invención técnico-científica nos va a permitir generar una relación que fomente el progreso, ¿no es cierto? Que fomente los avances en los diferentes campos, en las diferentes áreas de la ciencia como tal. Y no solamente, y cuando hablo de la ciencia, no hablo únicamente de la ciencia técnica, científica, sino de la ciencia social. La ciencia, la sociedad como tal también es una ciencia que tenemos que tomar en consideración. Entonces, esta innovación social va a buscar también el desarrollo, la implementación de estas ideas, de estos servicios, de estos modelos que nos permitan abordar y controlar o tener un impacto positivo a esos desafíos sociales que nosotros podemos llegar a tener. Y tomando en consideración adicionalmente de que no es solamente la sociedad como tal, sino el medio en el que se desenvuelve la sociedad. Y cuando hablo del medio en el que se envuelve la sociedad, estamos hablando básicamente del tema ambiental. Y ahí es en donde también entraba un poco cuando empezábamos a hablar de la responsabilidad social, empezábamos a hablar de la ética como tal, ¿no es cierto? De la ética y responsabilidad social, como lo habíamos estado definiendo, y a partir de lo cual nació todo este foro que habíamos pasado hace unos instantes como tal. Entonces, de aquí nosotros tenemos que ir generando o tenemos que ir revisando todas esas, que esas invenciones técnico-científicas nos permitan crear soluciones, productos novedosos, que nos permitan generar aparición de nuevas tecnologías, de nuevas estrategias que busquen justamente este cambio positivo. Ahora, les hago yo una pregunta.
dentro de ya enfocándonos un poco a estas invenciones como tal, que realmente generen un cambio positivo en la sociedad, ¿qué ejemplos ustedes pueden poner que ustedes han visto, que ustedes han palpado, que han leído, que han conocido de alguna manera? ¿Qué ejemplos pueden darme de esta innovación social a través de mi invención técnica científica? La generación eólica. Ya, perfecto. Es lo más importante creo que, y para nuestro país, enfocado a no divagar ideas, sino lo más importante que he visto, o que debería hacerse, es el tema de la generación de energías renovables, en este caso la energía eólica, que mucho se comenta en otros países. Ese sería un ejemplo aquí. Ya, perfecto. Y sí, ¿no? De hecho, hay un campo de algunos, de algunas torres eólicas por Loja, si más no me equivoco, y estaban queriendo también poner unas por Manaví, si más no me equivoco. Galápagos también creo que tiene. Sí, Galápagos también tiene, sí, efectivamente, Ellos no sufrieron en el tema de electricidad de los mucho, apagones, claro. Mire, con ese tema. claro. Entonces estamos, por ejemplo, hablando de tecnologías sostenibles, ¿no es cierto? La- Sí, claro, tecnología- sostenible. ten- Sostenible y que da innovación social, bienestar Ujú. para las personas. Ok. ¿Qué otro tipo de ejemplo me pueden dar? Los paneles solares también. Pero sigue estando dentro de la misma parte de energía renovable. Otro ejemplo que ya no tenga que ver con temas de energía renovable. Por ejemplo, han visto, han conocido algo en las que incluso las mismas comunidades estén involucradas dentro de la mejora de su calidad de vida y de estas técnicas o esas invenciones o dentro de estas metodologías. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? El tema de optimizar la basura, ¿no? Ujú. Recolección, una buena recolección, Correcto. Sí. Fíjense en que por lo general cuando hablamos de este tipo de temas, por lo general siempre está enfocado en la parte ambiental, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que regresar a ver, ¿no es cierto? En la parte del reciclaje, en la parte de talas, o sea, todo lo que tenga temas ambientales, especialmente son los que de alguna manera son los más valorados porque efectivamente tienen un impacto más visible dentro de la sociedad como tal. ¿Sí? O ¿Estamos lo claros? único que vi era, no sé, que habían creado un robot enfocados en Star Wars, creo que era. Y habían traído, aparte de ese tema, aquí al Ecuador habían traído también un robot que iba a la impresión 3D, algo así leí, pero bien así exactamente no sé, pero aquí era en Ecuador, que lo consideraban como el primer centro de innovación tecnológica de Latinoamérica. Ahí sí me tomó la lección, Mariano. ¿Para qué le voy a mentir? Me tomó la lección. Ya voy a tratar de investigar sobre ese tema y para efectivamente conversar en la siguiente clase. ¿Ya? Sí, era algo de la impresión 3D era, pero con un sistema Sí, robótico. de unas prótesis impresas en 3D era que estaban más económicas. Ya, Cris. Insisto, no, no vi la noticia entonces.
No vi la noticia. A ver, chicos, como saben, estamos en ese curso también los docentes en este caso, para que tenemos que hacer, y es a partir de las 6 de la tarde, por lo cuanto nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Hecho? Bueno, dije gracias, que le vaya bien. No, no se me retiren todavía, voy a parar la grabación.